Dicen que cuando cae la noche, las ciudades se transforman, las calles se vacían, el silencio se espesa y solo los que viajan por costumbre se atreven a seguir su camino. Esta noche escucharemos 3 historias, 3 encuentros en los que la oscuridad tomó el volante. Historias de conductores que trabajaban mientras el resto dormía y que una vez, solo una vez, llevaron a bordo algo que no pertenecía a este mundo. Bienvenidos al nuevo episodio de Expediente 666. Era una noche fría y lluviosa en la ciudad de Bogotá. Francisco, taxista desde hace más de 15 años, se preparaba para regresar a casa. Sabía que con este clima, a esas horas, ya no recogería a nadie, pero al pasar por la Candelaria la vio. Una joven bajo la lluvia, quieta, temblando, mirando hacia los carros que pasaban sin detenerse. Francisco pensó que podría ser su último servicio de la noche y decidió parar. «Buenas noches, señorita. ¿A dónde la llevo?», la muchacha, con voz suave y casi temblorosa, respondió. A la estrada, cerca a la avenida Las Rojas. Perfecto, pensó él. Le quedaba de camino a casa. Durante el trayecto, notó que la joven no dejaba de temblar, así que en un gesto de cortesía le ofreció su chaqueta. Cuando llegaron, la muchacha le explicó que había olvidado su cartera. Le pidió que esperara mientras entraba a su casa por dinero. Francisco, amable, le dijo que no se preocupara, que pasaría por el dinero al día siguiente, antes de empezar su turno. Ella sonrió agradecida, y cuando intentó devolverle la chaqueta, Francisco insistió en que se la quedara para que no se enfriara antes de entrar. La vio abrir un pequeño portón blanco y desaparecer dentro de la casa. A la mañana siguiente, Francisco volvió al mismo lugar. Tocó la puerta. Una mujer mayor lo atendió. «Buenos días, señora. Anoche dejé aquí a una joven y quedé de pasar hoy por el dinero y por mi chaqueta». La señora lo miró, suspiró y murmuró: «No otra vez». Francisco no entendió. La mujer le explicó que la joven que escribía era su hija y que había muerto ya hace muchos años. La asesinaron una noche lluviosa muy cerca del centro. Ningún carro quiso detenerse a recogerla. Desde entonces, dijo la señora, ha vuelto muchas veces pidiendo que la lleven a casa. Antes de cerrar la puerta, la mujer le entregó una nota a Francisco. «Ahí está el número de la tumba de mi hija. Se encuentra en el cementerio central por si quiere confirmar mi historia». Francisco fue incrédulo y al llegar reconoció la tumba. La reconoció porque a lo lejos notó sobre una lápida su chaqueta aún húmeda y en uno de los bolsillos de la chaqueta se encontraba el dinero exacto por el servicio. Dicen que las rutas nocturnas del SITP esconden más de lo que parece, y si alguien lo sabe, es Andrés. Hace unos años hacía la ruta C19, desde Álamos hasta Germania. Ya casi terminaba su turno. Esa noche, la ciudad dormía. Estaba más silenciosa y fría de lo normal. Solo se escuchaba el motor y el viento. Al pasar frente a la Universidad Distrital, vio a una mujer levantar la mano. Parecía un estudiante con mochila y un saco gris. Andrés frenó. Ella subió sin decir palabra y se sentó al fondo del bus. Todo iba normal. La ruta continuó como si nada y la muchacha aún no hacía su parada. Andrés miró por el retrovisor y notó que la muchacha no se movía. Pensó que de pronto podría estar dormida, así que volteó para preguntarle cuál era su parada. Pero al girar la cabeza, se dio cuenta que el bus estaba completamente solo. Se detuvo y revisó hilera por hilera, puesto por puesto, y lo único que encontró en el asiento donde se había sentado la muchacha antes era una vieja mochila, empolvada, sucia. Dentro, un carnet de la Universidad Distrital, el cual guardó. Al día siguiente se dirigió hasta dicha universidad para entregar el carnet, y lo que lo sorprendió fue descubrir que pertenecía a una estudiante que había estado fallecida por más de 10 años. Andrés decidió no decir nada, pero desde entonces, los conductores que hacen esa misma ruta aseguran haberla visto. Dicen que si no se detienen, escuchan un golpe en seco de una mano en el vidrio. Pero si se detienen, si recogen a aquella muchacha, el trayecto siempre termina sin ningún problema. Luis era un conductor de autobús en Cali, y aunque ya han pasado muchos años, aún recuerda aquella noche. Era su último recorrido, alrededor de las 11 de la noche. El bus iba casi vacío, apenas 5 pasajeros. Él, ya cansado, solo pensaba en volver a casa.
hasta que vio en la carretera a un hombre de traje parado bajo un poste de luz. Le hacía la parada con la mano. Luis dudó, ya no debía recoger a nadie a esas horas, pero una sensación extraña lo invadió y lo obligó a frenar. El hombre subió, lo saludó con cortesía y se sentó justo detrás del asiento del conductor. Al principio, todo parecía normal, una conversación de rutina. Hablaban de la noche, del clima, de política, una conversación como cualquier otra. Poco a poco, Luis fue cogiendo más confianza y le empezó a hablar un poco más de su vida, un poco de sus problemas económicos y de lo difícil que era mantener a su familia en estos días. Entonces, el aire cambió. El bus se empezó a sentir más pesado, irreal, la atmósfera era más sombría, y aquel hombre, antes amable, aún con una voz tranquila, le dijo: «Tus problemas pueden terminar esta misma noche. Solo entrégame las vidas de estos pasajeros». Luis se quedó helado. Pensó que era una broma, pero el hombre insistió: «Solo acelera. Olvídate del freno y yo me encargo del resto». Pero Luis preguntó: «¿Quién eres? ¿Quién eres tú?». El sujeto, aún calmado, con una pequeña sonrisa respondió: «Creo que tú ya lo sabes. Vamos, entrégamelos. Son solo desconocidos. A cambio puedes asegurar una buena vida para ti y tu familia». Luis, dudando, gritó fuerte y en seco que no. Frenó con fuerza el bus y en ese instante empezó a escuchar una voz. «Señor, ¿se encuentra bien, señor?», le dijo una mujer que estaba parada al lado de él en el bus. El aire entonces volvió a la normalidad. Los pasajeros lo miraban desconcertado, no sabían qué pasaba, y el hombre de traje había desaparecido. Aún eran las 11:05 de la noche. A pesar de que él llevaba hablando por más de media hora con el sujeto, el reloj no había avanzado ni 5 minutos. Estaba parado en el mismo lugar, en el mismo punto donde acababa de recoger ese sujeto, pero no había nadie más ahí, solo la mujer que lo llamaba desconcertado. Desde aquella noche, Luis nunca volvió a detenerse por nadie después de las 11 de la noche. No por miedo a los demás, no por miedo a ese sujeto, sino por miedo a sí mismo y a lo que hubiera podido pasar esa noche. Quizá las ciudades nunca duermen del todo. Quizás lo que viaja con nosotros no siempre paga su pasaje. Son historias que escuchamos en voz baja, entre el cansancio y la oscuridad, cuando el reloj marca la hora en que nadie debería estar en la calle. Gracias por escucharnos nuevamente en Expediente 666. Los esperamos en el próximo episodio. Y si esta noche tienes que volver a casa y ves una figura solitaria bajo la lluvia, piénsalo 2 veces, porque podría no estar esperando por un taxi, sino por ti. Buenas noches.